Señor congresista Bruce. Gracias, Presidenta. Presidenta, algunos congresistas creen que el Perú es un país federativo. Se equivocan, no han leído la Constitución. El Perú es un país nacional, el Perú es un país unitario. Y me explico. Por ejemplo, la policía es una policía nacional, es una sola policía para todo el país. Por lo tanto, el presupuesto de toda la Policía Nacional está en el Ministerio del Interior. Y eso se refleja en el presupuesto del gobierno central. ¿Pero acaso la policía está solo en Lima? No, la policía está en todo el Perú. A ver si con este ejemplo logramos entender a algunos que el hecho de que estos presupuestos estén asignados en el gobierno central no significa bajo ningún punto de vista que sean presupuestos que se ejecutan en Lima y solo en Lima. Obviamente esos presupuestos se ejecutan en todo el país. Por otro lado, tengo que salir en defensa de mi región. Yo soy elegido por Lima, y en Lima hay más pobres que Ayacucho, Apurímac y Huancavelica juntos, y por lo tanto que se ejecuten presupuestos en Lima no es malo. Lima per cápita es la región de menor asignación presupuestal, eso para salir un poco en contra de aquellos que hablan de mucho centralismo, porque en Lima también hay muchos problemas que hay que solucionar. Por otro lado, Presidenta, el presupuesto de los gobiernos subnacionales en el año 2017, repito, el presupuesto de los gobiernos subnacionales en el año 2017 es el más alto desde el año 2011. Se ha aumentado en 9.6% del presupuesto del año pasado. Entonces, que nos digan que esto es un presupuesto centralista, no es el presupuesto que todos quisiéramos, por supuesto que no, pero sí es un presupuesto que apuesta por la descentralización, que de hecho ha designado más recursos a los gobiernos subnacionales que el presupuesto que teníamos del gobierno que viene del presidente Humala. No es el presupuesto que todos quisiéramos, por supuesto. Estamos heredando una situación de déficit fiscal que el presidente Humala no la tuvo. Él tuvo un superávit fiscal del 2% y nos deja un déficit del 3%. Yo recuerdo cuando fui ministro por primera vez en el año 2001, el presupuesto que se discutía aquí en esta sala era de 38.000 millones. Hoy estamos hablando de un presupuesto de 142.000 millones. Es otro país. Sin embargo, el crecimiento del presupuesto en los últimos años se ha desacelerado porque la actividad económica se ha desacelerado. Y por eso es que tenemos un nuevo gabinete, nuevos funcionarios. Algunos congresistas no se han enterado que todos los días se nombran nuevos funcionarios. No se dan cuenta que hay gente nueva en la administración pública todos los días. Les recomiendo que lean El Peruano y salen todos los nombramientos que se hacen uno a uno. Por lo tanto, es otro equipo el que está empezando a manejar el Estado. Y de hecho, para muestra de cómo se están manejando mejor las cosas, solamente en 30 días ya se destrabó la carretera, la autopista al sur del país, y ya se destrabó el tema del aeropuerto Jorge Chávez. Y así se van a ir destrabando una serie de otros proyectos. Tiempo adicional. Que han estado trabados y que eso afecta sin duda a la inversión privada y pública, y afecta también el crecimiento de la economía nacional. Por otro lado, también resulta obvio lo que ha dicho el ministro de Economía, que en este presupuesto no está lo que todavía no está aprobado. Es decir, aquí en este presupuesto de ninguna manera podía considerarse la delegación de facultades, porque la delegación de facultades es algo que el gobierno está pidiendo y que no se sabe si se aprobará o no. Muchos queremos que se apruebe, pero eso es una incógnita. Por lo tanto, no se puede presentar un presupuesto que se incluya cosas que todavía no están aprobadas por el Congreso. Eso resulta obvio, así que la inquietud de que si está o no incluido el incremento o la reducción del IGB, resulta obvio que no lo está. Y si lo estuviera, como ha dicho el ministro de Economía, la reducción del IGB se va a hacer con otras medidas tributarias que va a compensar esa reducción y por lo tanto el efecto va a ser un efecto cero. Señora Presidenta, el país está entrando en un nuevo gobierno, en una situación... Tiempo adicional para que pueda terminar. En una situación macroeconómica que no es la ideal. El gobierno anterior nos ha dejado una situación difícil, pero tenemos un presidente y un primer ministro que los dos han sido ministros de Economía y que por lo tanto tienen muy claro el concepto que significa disciplina fiscal, y que si ese concepto se rompe todo el ordenamiento macroeconómico y entramos en épocas de hiperinflación que nadie quiere volver a regresar.
Por lo tanto, por ese lado el gobierno es un gobierno que va a mantener esa disciplina sin ninguna duda. Y además, que es un gobierno con ministros de un equipo técnico que ya están destrabando inversiones y que ese destrabe de inversiones, más las medidas que se quieren implementar para derribar trabas burocráticas, para generar mejor recaudación, va a permitir que el país retome la senda de crecimiento y que volvamos a tener no solamente superávit fiscal, sino una mayor holgura fiscal para hacer las obras que el país quisiera, para que tengamos cada vez un presupuesto más amplio en gasto de inversión y que no siga creciendo el gasto corriente como ha crecido en los últimos años. Por eso, Presidenta, nosotros vemos este presupuesto con mucha confianza y que según... Gracias, congresista Bruce. Para terminar. Será un presupuesto que va a ser debatido con amplitud en la Comisión de Presupuestos, los ministros irán a sustentarlo, pero repito, creo que este es el inicio de lo que son 5 años muy buenos para el país, donde habrá crecimiento con disciplina fiscal, que es lo que al final va a sentar las bases de un país justo y moderno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Carlos Bruce.